Hola, muchas gracias, Patricia. El micro que comentaste el otro día. No, no os preocupéis. ¿Ahora se me escucha? Sí, ya está. Ningún problema, que lo tenía apagado, disculpad. Pues nada, los vídeos, lo que había dicho rápidamente es que los vídeos los tenéis en YouTube, en Twitch un par de semanas, y había presentado a Dani, profesor de historia, lo vamos a tener aquí para que resuelva un poquito ciertas dudas y que nos pueda explicar un poquito sobre Yugoslavia, todo el siglo XX, que ha sido un poco, bueno, complicado. Buenas tardes. De nuevo. Hola, muy buenas. Vale, no sé, Dani, si te parece, bueno, no, me gustaría que nos explicases un poco, para que nos pongas en contexto primero, por las causas de la guerra, de la guerra de Bosnia, de la descomposición de Yugoslavia, y si quieres luego tiramos hacia detrás, pero para comenzar a entender el punto desde el que parte la novela de Juan Luis. Perfecto. Bueno, los Balcanes históricamente ha sido un lugar donde se han entremezclado diferentes culturas, diferentes religiones, donde incluso se han eh, concentrado intereses contrapuestos de diferentes imperios. Y esto ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Además, también tenemos que tener en consideración pues, que entre los diferentes grupos étnicos han surgido movimientos nacionalistas que a lo largo del siglo XX han ido creciendo y han ido también interrelacionándose en algunos casos con movimientos fascistas, por ejemplo, de la zona en el periodo de entreguerras, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nos movemos ya a los años 80, lo que encontramos en la antigua Yugoslavia es que a la muerte de Tito empiezan cada vez más a proliferar ideas nacionalistas entre los diferentes grupos. Por una parte, encontramos un incremento del ideario nacionalista en el mundo serbio, por así decirlo, que es una comunidad que demográficamente es la más grande, la más importante de la antigua Yugoslavia. Al mismo tiempo también encontramos un auge del nacionalismo bosnio, aunque en menor medida, y encontramos también un auge muy importante del nacionalismo croata y del nacionalismo esloveno. Entonces, todo esto comienza a provocar algunas tensiones y hay que tener en cuenta también cuáles eran o cómo se desarrolla, digamos, las luchas de poder dentro del partido de la Liga de los Comunistas en Yugoslavia. Entonces, lo que encontramos es a un Milosevic que se considera sucesor de Tito, aunque con unas ideas y una forma de hacer las cosas bastante diferente. Y lo que encontramos es que intenta promocionar un modelo en el cual dentro de los órganos del partido cada persona pueda contar un voto. ¿Cuál es el problema? En un momento en que está dando pie cada vez más a unas ideas nacionalistas serbias, esto es percibido por los grupos del resto de grupos étnicos como un ataque, como una potencial hostilidad. Además, también la crisis económica que vive la antigua Yugoslavia en los años 80 también produce un creciente malestar entre la población. Hay una cosa, Le, Dani, te voy a cortar solo un segundo porque me acuerdo cuando Juan Luis y yo nos conocimos y me contó, bueno, que había sido militar, descubrí que había sido militar y me pareció es una epopeya. Él me dijo una cosa que se me ha quedado grabada y que me ha recordado lo que tú has dicho, pero, o sea, Juan Luis me dijo, y por su experiencia, pero me vino a decir algo así como que muchas veces las causas económicas que no se veían que estaban detrás fueron muy importantes, sobre todo en lo que es Bosnia, porque al final es como la que salió peor parada y a veces se camufla bajo... O sea, no, no quiero decir que el nacionalismo no jugase un papel importante, pero a veces es, bueno, es la forma de camuflar otros intereses. Entonces me gustaría a la gente que nos está viendo, porque esto es un poco más... No, no sé si les podrías decir algo al respecto, ¿no?
Sí, bueno, durante los años 80 lo que encontramos, por ejemplo, es que en una situación de crisis económica y también de una situación pues compleja a nivel de intercambios, porque también recordemos que Europa estaba en crisis también, que arrastramos también los coletazos, por ejemplo, la crisis del petróleo del 73, y lo que pasa es que en la antigua Yugoslavia empiezan a crecer también mafias, empieza a crecer también el mercado negro de todo tipo de productos. Y hay personas y grupos que empiezan a mejorar su situación económica. Algunas de estas personas pertenecían a la Liga de los Comunistas y la mayoría realmente no pertenecían. ¿Qué es lo que pasa? A medida que se va degradando el sistema político heredado de Tito y empiezan a aparecer tensiones políticas entre las diferentes facciones del partido relacionadas con las diferentes nacionalidades, estos grupos económicos en auge empiezan progresivamente a buscar huecos donde medrar, donde afianzarse y a partir de los cuales desarrollar su poder. Entonces, lo que encontramos aquí es que lo van haciendo a través de diferentes organizaciones nacionalistas. Aquí lo que podremos ver luego es cómo se interrelaciona, incluso algunos de ellos llegan a ser considerados héroes en determinados periodos dentro de las diferentes nacionalidades porque aportaban armas a cada bando contendiente, pero no lo hacían por una cuestión nacionalista en sí, eso era la excusa. Al final lo habían empezado a hacer porque era una forma de mejorar su situación económica. Y esto se interrelaciona también con otras mafias nacientes y que en auge también en la Unión Soviética, que venían creciendo ya desde la época de Brezhnev. Joan Salicru, en el ensayo que tenemos, el de Bosnia, la guerra que no nos explicaron, también habla en un momento determinado, viene a decir algo así, que en la novela de Juan Luis lo podéis ver, como al final, yo os lo digo que a lo mejor soy la más inexperta en este tema porque vosotros sabéis más, pero la impresión desde fuera o lo que puedes aprender si no tienes un gran bagaje detrás de conocimiento sobre los Balcanes es que, dada la guerra, cada fuerza llega hasta cierto punto. Y entonces ahí es donde se configuran de nuevo el mapa de los estados y de cómo se administran Bosnia, porque podemos ver cómo queda Bosnia después de la guerra y está la República de Srpska por un lado, la República de Bosnia y Herzegovina. Entonces, y es hasta donde llegan al final esas mafias que hablas o esas fuerzas que no son del todo... Bueno, al final hay una guerra y no se suspende la legalidad. Entonces, ahora vayamos... Bueno, Juan Luis, ¿quieres decir algo? Porque no... Te tenemos aquí callado. Sí, no, escucho con interés. Sí, claro, comparto lo que decía Dani. Y un poco en relación con lo que acabas de decir tú, a nivel económico, por ejemplo, yo creo que lo que se produce es una sustitución de las élites económicas de la época de Tito. A ver, recuerdo que la base económica durante muchos años en la época de Tito era la autogestión, alejada por un lado del modelo comunista, digamos, y por otro del modelo capitalista. Básicamente era que cada unidad económica, cada empresa, digamos, que tenía asambleas de trabajadores donde se decidía qué producimos, a qué nivel, qué salario perciben los trabajadores, qué salario perciben los responsables de cada sección o de empresa. Entonces, cuando sobreviene este derrumbamiento, ¿no? Esta crisis económica y política en los 80, a finales de los 80, este tipo de economía autogestionada va siendo sustituida por estas élites económicas. También entra mucho capital de la migración, sobre todo en Croacia, en Eslovenia, y bueno, hay una sustitución de modelo radical, ¿no? de la autogestión económica en un contexto de crisis económica de hiperinflación a estas élites económicas con nuevo capital, con nuevas ideas, nuevos proyectos, con la idea de abrir la economía yugoslava a pues, Alemania, Austria, a Hungría, a los países del entorno. Entonces, bueno, se acaban creando territorios donde el cacique local, que cuando empieza la guerra resulta que es el cacique que manda las fuerzas paramilitares, casualmente, bueno, pues domina la producción económica, domina la importación de productos, la exportación. Entonces hay este cambio de modelo económico y al final salen beneficiados los mismos, ¿no? Las élites económicas
que sustituyen la idea, entre comillas, comunista, ¿no?, de la Liga de los Comunistas Yugoslavos, bueno, pues por un capitalismo de mercado. Y esto es muy importante ver lo que comentaba Dani, en un contexto de crisis económica mundial y también en un contexto de crisis política muy importante también. Recordemos que Alemania se unifica en el año 89. En el año 90-91 se disuelven las repúblicas exsoviéticas, como comentaba Dani, los soviéticos se retiran de Afganistán, bueno, hay un montón de cambios. La invasión de Kuwait por Irak ocurre también en esos años. Todo esto lo comento porque a veces se piensa, ¿no?, que las guerras de Yugoslavia fueron algo excepcional, ¿no?, como, bueno, un cataclismo inesperado, y se olvida el contexto mundial en el que se vivía, ¿no?, una época de cambio, de transformación, de hundimiento del bloque del este, del bloque comunista, y que no, también pasaban muchas cosas ¿no?, que cambiaron el mundo desde entonces. Esta excepcionalidad balcánica, ¿no?, de la que se habla a veces, yo considero que es inexistente, que en el resto del mundo también pasaban cosas y cosas muy graves. Supongo que el problema con con el tema de Yugoslavia y la descomposición del sistema comunista es que al final no es lo mismo que pase en un país muy lejos o en otro continente o en la otra punta de Europa que pase al lado de Alemania, al lado de Italia. Da miedo porque Sí. piensas, está aquí al lado. No puedes externalizar la guerra como algo ajeno a ti, sino, hostia, si pasan un poco más, ya están aquí. Es la idea de no van a pasar, ¿no? Pero pasa. Y cuando pasa algo así en territorio europeo, y aquí puede ser en una Europa que podemos decir que es el fin de Occidente y el principio de la Europa oriental, pero igualmente es en Europa y eso supongo que asusta a ciertas potencias europeas, pero igualmente el papel que hacen, que es otro de los temas que me gustaría que tratásemos hoy aquí, el tema de los cascos azules, el papel de la ONU, de los países europeos que podían decidir algo. No sé si Dani, nos quieres explicar un poco, ¿tú qué entiendes? Si puedes orientar un poco a la gente de cuál es el papel al final de las Naciones Unidas en este tema. Bueno, el papel de las Naciones Unidas en un primer momento es un tanto tenso porque la situación que se vive cuando estalla la guerra es muy complejo. Como muy bien ha dicho Juan Luis, nos encontramos en un escenario global muy complejo. Estamos todavía en la guerra del Golfo, estamos también en una situación en la cual la Unión Soviética está y no solo la Unión Soviética, sino sus países satélites están implosionando. Es muy difícil ver cómo se va a reconfigurar el poder también. Y además, si bien es cierto que los movimientos nacionalistas que están habiendo en Yugoslavia son potentes, en otros lugares de Europa también hay movimientos nacionalistas latentes que son percibidos por diferentes potencias como, ¿cómo decirlo?, como un potencial peligro de que puedan llegar a aumentar debido a la situación. Además, luego también está la influencia de ciertos discursos en relación centro-periferia. Por ejemplo, uno de los problemas que tenía Yugoslavia y que también dieron alas al nacionalismo es que, por su propia historia, era un Estado que, pese a los intentos de los comunistas por corregirlo, tenía unas desigualdades territoriales muy grandes. Tenemos un norte muy industrializado, por ejemplo, Eslovenia, todo lo que es el área cercana a Ljubljana. Tenemos también una Serbia bastante industrializada, sobre todo la zona de Belgrado. Y luego tenemos otras zonas desarrolladas más, enfocadas al turismo, parte de Croacia, porque Yugoslavia también había tenido un turismo bastante importante. Y luego tenemos otras zonas mucho más atrasadas a nivel económico, a nivel industrial. Y estas zonas venían recibiendo también fondos económicos para su subsistencia durante la época socialista. Cuando el sistema entra en crisis, por una parte, crecen los discursos en las zonas más ricas de que si la situación económica es mala, encima estamos ayudando a los otros, y en las zonas más pobres crece también ese resentimiento o esa situación también de desesperanza que ayuda a las ideas nacionalistas. Entonces, claro, eso en determinados lugares, en determinadas potencias de Europa, genera ciertos problemas. Y además luego está la cuestión fronteriza. Tú has dicho, creo que muy bien además, que estamos hablando de un conflicto europeo. Por ejemplo, cuando se inicia la breve guerra en Eslovenia, claro, estamos en la frontera austríaca. A Austria no
no le interesa en absoluto tener una guerra en la frontera y también moviliza tropas y también, digamos, fuerza a que se acabe, digamos, la situación bastante rápido. Pero en el resto de la contienda, ahí la situación es mucho más compleja. Por ejemplo, Francia tenía cierta relación también con Serbia. Rusia tenía una relación histórica también bastante estrecha con Serbia, o había tenido, y estamos en un momento muy complejo también de desintegración de la URSS y que no está muy claro cómo iban a quedar los poderes en Rusia. Entonces, una intervención internacional en este conflicto era también algo muy peligroso en un mundo en un proceso de cambio brutal. Pero aquí, por ejemplo, hablando con Juan Luis, yo os digo esto porque no... Intento hacer el contrapeso de persona que no sabe, en realidad sé un poco más, pero disculpad, si tenéis alguna pregunta lo podéis decir y así no tengo que hacer el papel. Pero hablamos un día de Srebrenica y entonces me paranoié un poco y comencé a buscar mucho en internet, documentales, y bueno, es un poco horrible lo que pasó. Entonces, supongo que cuando decimos o cuando quería señalaros el papel de de la ONU, pero sobre todo de los países europeos ante esta catástrofe, supongo que era por si se podría haber evitado cosas como lo de Srebrenica. Sobre todo por eso. No sé si Dani nos puedes explicar un poco, Juan Luis, que seguro que tú lo puedes explicar también para la gente que no lo sepa o no, o para refrescárselo. Mm, Yo creo que Juan Bueno, Luis sí. da mucho más el tema. A ver, sobre el papel de la ONU en los años de conflicto, claro, la ONU interviene a partir del año 92, pero para que la ONU, por ejemplo, despliegue tropas en cualquier territorio, lo tiene que aprobar el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, formado por por las máximas potencias de momento, y en el que hay derecho a veto. Entonces, como bien comentaba Dani, estamos en una época en la que el eje este-oeste está muy movido. Eh, claro, Rusia, entre comillas, ha sido aliado tradicional de Serbia o de los países ortodoxos de la zona. Acaba de perder la hegemonía, perdón, sobre Alemania Oriental, sobre Europa del Este. Estados Unidos está metido en la guerra del Golfo, acaba de invadir Panamá y detener a Noriega por unos cargos de narcotráfico. Eh, Alemania, como digo, se acaba de unificar prácticamente, está en disolución todas las instituciones de la República Democrática Alemana. Polonia pues tiene a Lech Walesa en el gobierno, tenemos al Papa, al amigo Juan Pablo II, que evidentemente con la influencia del Vaticano en todo el mundo y en los países ultracatólicos como era Croacia, con gran influencia de los franciscanos, que aparecen durante la guerra en momentos y en sitios clave. Claro, estamos en un contexto político internacional muy complicado. Entonces, que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe enviar tropas en ese momento es complicado. Al final se hace, pero con muchas dudas, muchos resquemores. A ver, yo estuve con tropas de países que alucinaríais, ¿no? Había tropas malayas en la zona de Kony y Yablanica. Había egipcios, eh, había tropas ucranianas, hablo de un poco entre comillas, de países exóticos, ¿no? Pero había tropas de todo el mundo distribuidas por distintas regiones, donde en algunos sitios no los querían, los mandaban a otros, por la religiosa, política bueno, relaciones diplomáticas extrañas que se nos escapaban. Nosotros estábamos en la zona sureste de Bosnia, en la zona de Mostar, en la zona de Trebinje, en la línea de separación entre croatas y serbios, bajo mando francés, porque los serbios, por ejemplo, se negaban a que hubiera tropas de determinados países en su territorio, ¿no? En la República Serbia de Bosnia. Ya digo, el papel de la ONU era complicado. Para mí, la actuación política fue lamentable de la ONU, desde el secretario general a los jefes de las tropas in situ, ¿no? Bueno, el ejemplo que tú decías de Srebrenica, cuando tropas holandesas que han sido juzgadas en su propio país prácticamente dejan pasar a las tropas de Mladic, al ejército serbio de Bosnia,
y tropas paramilitares y que masacren una zona entera, unos bosques donde se habían refugiado tropas desarmadas que se habían rendido, y mujeres y niños, donde hay asesinatos masivos, violaciones y demás. Es una ciudad protegida por la ONU, igual que Sarajevo. Eran enclaves bajo protección de la ONU, donde supuestamente si eran atacados, las de la ONU, que contaban con aviones, cazas de última generación, artillería, tropas blindadas y demás, podían responder a ese ataque como represalia. No se hizo absolutamente nada. Sarajevo estuvo prácticamente 4 años sitiada, bombardeada desde las montañas por el ejército serbo-bosnio, y no se hizo prácticamente hasta el año 96, 95. No se bombardearon las posiciones cuando todo el mundo sabía dónde estaban los cañones. Y ya digo, había tropas de la ONU perfectamente preparadas para invadir. Entonces, el papel de la ONU fue un poco cubrir el expediente, ¿no? Que no se podía decir que la ONU no hacía nada o que no servía para nada en un conflicto tan cercano a Europa, ¿no? y tan dramático, que abría los telediarios cada día. La cosa cambió un poco ya cuando se firman los acuerdos de Dayton y sobre todo cuando el mando de las tropas pasa de la ONU a la OTAN. Aquí, con todos los matices políticos que queráis, pero claro, aquí es cuando Estados Unidos prácticamente dice, se acabó. Si alguien pasa la línea de separación, se le bombardea. Se bombardean las posiciones serbias, se deja masacrar a la población de Sarajevo, y cuando la OTAN entra en acción, pues evidentemente los serbios retiran la artillería, los croatas retiran la artillería y las armas de la zona de Mostar. Es cuando realmente se resuelve el conflicto por la vía militar. Entonces yo resumiría eso, una época bajo mando de la ONU de absoluta impotencia. Incluso las tropas que estábamos allí nos sentíamos impotentes muchas veces, porque no podíamos, teníamos unas reglas muy estrictas de comportamiento, ¿no? Ante situaciones complicadas, y cuando se pasa a mando de la OTAN, pues es cuando la acción militar se vuelve realmente seria y cuando se resuelve el conflicto. Tengo aquí, bueno, primero me gustaría decir para los que nos estáis viendo que en Srebrenica, bueno, fue una masacre, se dice que fue la masacre más grande después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se asesinaron a 8.000 bosniacos, no sé si estáis de acuerdo con el término o no, bueno, bosnios musulmanes, supongo que lo podemos decir, y bueno, fue, como decíamos, un papelón de parte de las fuerzas internacionales. Igualmente aquí tenemos un comentario de Blaufosk que dice, os lo leo y a ver si tú, Juan Luis, lo quieres responder. Dice, la inacción de los holandeses en Srebrenica tuvo que ver con las reglas de intervención que tenían. Sí, totalmente. Cada soldado bajo mando de la ONU o de la OTAN, evidentemente te instruían no solo a nivel militar, sino a nivel político, a nivel de actuación, ¿no? ¿Qué podías hacer si un tipo te encañonaba con un arma? Un serbio, un croata, un bosnio. No podías hacer nada. No te disparaban ellos, tú no podías responder al fuego. Esas eran las reglas de enfrentamiento bajo mando de la ONU. Y lo digo con conocimiento de causa, no me invento. Cuando se firman los acuerdos de Dayton, eso cambia y se dice, no, bajo cualquier amenaza se encana y si hace falta se dispara. Esa es la diferencia. No quiero salvar el culo de las tropas de las holandesas en Srebrenica, ni mucho menos. El problema es el de siempre, que si tus mandos, el mando de la zona, de la ONU, dice, sí, cuando llaman por radio a los holandeses, y todo esto, ya digo, se ha juzgado en Holanda y, bueno, se denunció en su momento, ¿no? por el gobierno bosnio. Si tu jefe te dice, deja pasar a las tropas serbias y desentiéndete, no habrá fuego contra ellas, quita el alambre de espino y que atravieses el checkpoint, la zona donde estáis y que supuestamente no pueden atravesar porque es un enclave seguro. Si tu jefe te dice eso, las tropas obedecen. Aquí falló la cadena de mando, evidentemente, y claro, si un soldado desobedece la cadena de mando, pues va a ser castigado. Ya éticamente es lamentable y es vergonzoso como soldado, pero al final, ya digo, eran tropas disciplinadas bajo una cadena de mando que no podían desobedecer. Bueno, no sé si...
Veis, no ha Ah, sonado, ya está. No sé dónde ha sonado. La cuestión es... a ver, dejadme un momento. Vale. Em, Después de esto, me gustaría ir hacia atrás, como os hemos dicho, comenzar primero entendiendo cómo se da la desintegración de Yugoslavia, la guerra de Bosnia, y ir trazando hacia atrás un camino para poder entender de qué van el ensayo de Salicruz y también la novela de Juan Luis. De hecho, en la novela de Juan Luis es muy buena porque, bueno, es eso del paraíso perdido, ¿no? Comienza, o también va recordando un poco lo que era eso que dices tú, ¿no? El yugoslavo perfecto. Y va viendo cómo todo eso se pierde o se va resquebrajando en el momento que está el conflicto y que al final, bueno, uno se tiene que enfrentar a una nueva vida, que es que gente que se había saludado, que eran primos o eran familia o eran amigos o tal, pues al final te ves abocado a una guerra un poco absurda, que tiene cierta lógica, pero para la gente común no deja de ser absurda porque al final es acabar con tu vida diaria. Entonces, me gustaría que nos explicases, y esta pregunta va para ti, Dani, para que podamos entender un poco más. Ya nos has explicado cómo se llega al fin o cómo comienza la descomposición de Yugoslavia, pero si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, a la formación de Yugoslavia, no sé si nos podrías orientar un poquito por qué se decide crear Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia ya se había creado como unificación de diferentes estados balcánicos bajo el mando de la monarquía serbia, creando, por así decirlo, una gran Serbia. Sin embargo, en el periodo entre guerras van germinando cada vez más movimientos nacionalistas bastante importantes y en la Segunda Guerra Mundial la antigua Yugoslavia, bueno, la Yugoslavia monárquica implosiona y lo que encontramos, por ejemplo, es el auge de movimientos fascistas muy importantes en Croacia, como son los Ustaša de Ante Pavelić. También encontramos la monarquía serbia con un papel bastante, bueno, recuperando parte de la parafernalia, de la simbología de los chetniks, que al final, bueno, habían sido partisanos de la lucha contra el Imperio Otomano en su momento. Y bueno, cuando Serbia es ocupada por los nazis, lo que encontramos es una situación bastante compleja. En esta situación lo que pasa es que las diferentes organizaciones comunistas de los Balcanes, encabezadas por Tito, inician una guerra de guerrillas. En un primer momento a veces se hacen alianzas, por ejemplo, con los monárquicos serbios, aunque posteriormente pues acaban rompiendo. Y a diferencia de otros estados, por ejemplo, a diferencia de Bulgaria o a diferencia de Rumanía, que son territorios donde el fascismo y organizaciones pues, autoritarias que habían en aquel momento caen ante la entrada de tropas soviéticas, en el caso de Yugoslavia no es así. Yugoslavia es un territorio que es liberado básicamente por las tropas partisanas de Tito, con una participación muy importante de partisanos y partisanas, porque la mujer tiene un papel importantísimo, que pertenecían a todas las nacionalidades y que bajo un espíritu internacionalista lo que pretenden es crear un nuevo estado que aglutine a los eslavos del sur en un único estado, donde se respeten pues, diferentes cuestiones nacionales y poco a poco pues, se va trabajando para eliminar los resquicios del nacionalismo. Bueno, no olvidemos, por ejemplo, que Tito acaba enviando, por ejemplo, a sus servicios secretos persiguiendo a Ante Pavelić, que se resguarda primero en el Vaticano, acabará en Buenos Aires y acabará muriendo en Madrid después de la persecución de los agentes de Tito. Entonces, durante el periodo o los años de Tito, se combate muchísimo el nacionalismo y cada vez más se va produciendo de forma natural una mezcla de los diferentes grupos, no sé si llamarlos étnicos, porque al final la lengua era prácticamente o era la misma en diferentes variantes dialectales en muchos casos. Y eso incluso visitando actualmente los Balcanes, la gente de allí te lo dice, te dice, si es que hablamos lo mismo, con alguna diferencia, pero... Y claro, encontramos también muchísimos matrimonios mixtos, gente que son un matrimonio cada uno teóricamente de una etnia diferente y que los abuelos son de otras. Encontramos muchísimos bosnios que están catalogados como musulmanes, pero que ni siquiera son practicantes, que ni siquiera son creyentes, que son perfectamente ateos, y sin embargo se les acaba encasillando ahí durante la época de conflicto. Entonces,
Lo que pasa con Tito es que encontramos un proceso de construcción de una nueva identidad plurinacional basada bastante en el ideal socialista y además cuaja durante los años 50, 60, 70 también gracias a que se elevan muchísimo las condiciones de vida. Las condiciones laborales son muy buenas, el desempleo es prácticamente inexistente, existen ayudas para las zonas más subdesarrolladas y cuando la gente pues tiene también esas posibilidades de vivir de una forma digna, de marchar a estudiar, por ejemplo, si tú eres serbio podías marchar a estudiar a una universidad, podías ir a Sarajevo, por ejemplo, Sarajevo, una ciudad donde se mezclaba de forma perfectamente pacífica y natural gente de todos los pueblos de la antigua Yugoslavia. Entonces, es un proceso súper interesante. En la novela de Juan Luis, quizá Dani, tú no lo sepas, me gustaría que contases porque dices que es el yugoslavo perfecto, tu protagonista. Juan Luis, por favor. Sí, bueno, parece que nos hemos puesto de acuerdo Dani y yo, pero no es así. Porque justo el protagonista de la novela, Marko Bregovic, es de padre serbio y madre croata, bueno, hijo de un alto cargo de la Liga de Comunistas Yugoslavos, y precisamente vive en Sarajevo, donde es profesor adjunto en la universidad cuando estalla el conflicto. Entonces es un poco, elegí este personaje como paradigma, ¿no? Bueno, de lo que era normal, ¿no? Ahora hablamos, o durante la guerra se hablaba de multicultural, o lo seguimos mencionando ahora, en aquellos años no se hablaba de multiculturalidad, ¿no? Eran pues yugoslavos, de origen tal o de origen cual, pero era algo común, era algo absolutamente normal. Sí que había regiones con población mayoritaria de una nacionalidad, a mí como me gusta la palabra etnia, ¿no? de una nacionalidad histórica diferente. Por ejemplo, Eslovenia era un país muy homogéneo, en muchas zonas de Croacia, perdón, en la costa, en el oeste eran zonas más homogéneas. En Bosnia, bueno, cualquiera que vea un mapa, lo podéis buscar si queréis, ¿no? El reparto de población en lo que hoy es Bosnia, pues veréis un montón de manchitas de diferentes colores en zonas donde no hay prácticamente diferencia en los porcentajes, zonas rurales donde sí que hay, bueno, por un tema histórico, ¿no? En valles, en provincias donde hay minorías históricas. Podéis ver minorías húngaras en el norte de Croacia, en Eslavonia. Bueno, era una amalgama, ¿no? De diferentes nacionalidades. El personaje de Marko Bregovic, como digo, intenta bueno, hacer de paradigma, de ejemplo, ¿no? Del yugoslavo perfecto, como un tipo, bueno, es que ni siquiera se siente yugoslavo, ¿no? Es un chaval, un tipo que ha nacido en Yugoslavia y que vive en Sarajevo y que trabaja en Sarajevo, que tiene una novia, que tiene amigos, un compañero de piso bosníaco, musulmán, como decía Dani, eh, que era una nacionalidad para distinguirlo de los croatas, serbios, eslovenos, macedonios y demás, que ni siquiera era religioso. Sí, elegí este prototipo, ¿no? de personaje y, bueno, la novela se desarrolla con su evolución cuando empieza el conflicto. Bueno, no voy a contar mucho, pero bueno, cómo acaba siendo alistado a la fuerza en, en Sarajevo por las milicias que defienden la ciudad del ataque de los serbobosnios, de las montañas. Y bueno, explica esta evolución, ¿no? del personaje durante la guerra. Eh, Intenté explicar la guerra en Bosnia a través de este personaje, de otros personajes secundarios con los que se va encontrando, de personajes que solo aparecen una vez en un capítulo y luego desaparecen por circunstancias comprensibles, ¿no? Intenté hacer lo decíamos el otro día, ¿no? Como un mosaico de diferentes personajes, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, también la perspectiva de la prensa internacional que acudía a Bosnia y a Sarajevo para abrir la guerra. Bueno, intento dar una visión global, una visión general de todo lo que explicaba Dani, ¿no? De esa complejidad previa al conflicto y que se mantuvo evidentemente durante el conflicto. Bueno, la cuestión al final, y esto creo que lo sacamos en otro directo que te mencioné, creo que fue a ti,
el tema de Mir Kusturica, que al principio, su cambio, hay un momento en el que da un cambio como, bueno, supongo que el conflicto sobre la descomposición de Yugoslavia es tan grande que al final te afecta a ti, cambias también de pensamiento y cómo al final acaba siendo como la Arcadia perdida, ¿no? Y al final todos los antes de Yugoslavia o los serbios son gente que disfrutaba y es una cosa, no sé, como aquí siempre dicen, ¿no? España es carpetobetónica, etcétera, etcétera, y parece que es una figura estática la cual no puede cambiar y se queda ahí. Entonces, me resulta curioso porque en la novela justamente tú lo que vas haciendo es, bueno, primero que hay un montón de personajes. Evidentemente el protagonista es con el que te acompaña la novela para que tú vayas viendo todo lo que va pasando, pero en algún momento se encuentra con croatas, bueno, con bosnios croatas se dice, no sé si se dice así, y ves... Sí. son la amistad por un lado, o el compañerismo, luego la desenemistad, o cómo intentan hacerse los locos cuando se tienen que ir porque se pelean y tal, porque ya no pueden combatir juntos, porque al final todo era como unos entraban por un lado, otros por otro, un momento se iban bien con unos, luego otros se peleaban con otros, era un poco caótico. Pero al final es la descomposición de un régimen y todo lo que conlleva, de un orden cultural. Y me gusta porque enseñas un poco que es evidente que hay un agravio comparativo en el sentido, como hemos comentado al principio, en el tema de las fuerzas europeas y que hacía la ONU, ¿no? Delante de el ataque a civiles. Pero luego, por otro lado, lo que he aprendido mucho, y por eso yo creo que son tan complementarias, es en el ensayo de Joan Salicru, es como igualmente, no hay que idealizar a Bosnia en el sentido de hace una trayectoria desde los acuerdos de Dayton hasta la actualidad y va explicándonos un poco el sistema democrático que tienen en Bosnia y con todos sus fallos. Entonces, esta era mi pregunta para vosotros. Nos han dejado un comentario. Ahora, a quien nos lo haya dejado, ahora lo responderemos, pero me gustaría que me lo respondieseis vosotros. Esta pregunta creo que es interesante hoy en este debate. ¿Creéis que Bosnia intenta, o al principio puede que tenga parte del espíritu de Yugoslavia socialista, federativo y tal, y luego se pierde, o nunca lo tuvo? O lo tiene en la actualidad? Esto es para quien me quiera responder a los dos. Dani, Bueno, yo creo que es una pregunta bastante compleja. Es una por eso pregunta te lo he bastante... dejado. Ya, pues yo creo que una cuestión es, digamos, al inicio, digamos, del proceso de descomposición, cuando encontramos, por ejemplo, el referéndum de independencia, que si bien es cierto que había una parte de la población bastante importante, o muy importante, que defienda la independencia en un momento dado, pero es difícil de valorar hasta qué punto lo defendían porque realmente era como un sentimiento nacional o era una reacción hacia la forma de hacer bueno, al final del gobierno de Slobodan Milosevic y de la invasión que ya estaba teniendo lugar en Croacia después del referéndum croata. Entonces, creo que es bastante difícil y bastante complejo de calibrar. También en base a la diferencia, digamos, de sensibilidades que existían en la propia Bosnia. Por ejemplo, incluso hoy en día, si vamos a lo que es Bosnia y Herzegovina, podemos encontrar que en buena parte de Bosnia y Herzegovina, tanto en Mostar alrededores como en Sarajevo y alrededores, los carteles, todo, lo encontramos escritos en ambos alfabetos. Sin embargo, cuando ya cruzamos y entramos en la República Srpska y nos acercamos a Banja Luka, solamente encontramos carteles, señales de tráfico, todo está en cirílico únicamente. Hay muy pocas cosas que estén en ambos alfabetos. Entonces creo que es difícil de calibrar. Luego cuando hablas con la gente sí que hay un montón de personas allá que mantienen ese espíritu vivo. Incluso, bueno, estuve hace unos años con mi pareja y hablando de un tema tan banal como el buen estado de las carreteras bosnias, la familia con la que estamos empezó a contarnos, bueno, es que esto lo construyó Tito, y empezaron a contarnos pues los buenos momentos de Yugoslavia y nos dio por preguntar, pero todavía quedan comunistas en Bosnia, y dijeron sí, sí, bueno, y la familia en sí, la primera en decirlo fue la abuela, dice yo soy comunista, y decía el problema es que ya en los 80 la mayoría de la población bosnia eran comunistas, el problema es que quienes estaban en el Partido Comunista no lo eran y que son los que han heredado después el sistema político.
posterior, porque la mayoría de gente que se integraron en las diferentes organizaciones nacionalistas venían del Partido Comunista. Entonces, por eso digo, creo que es bastante difícil de responder a esa pregunta y hasta qué punto digamos, las fuerzas políticas gobernantes representan realmente el sentir mayoritario de la población. No sé cómo lo ves tú, Juan Luis. Sí. A ver, evidentemente, cuando estuve yo en los años 90, no hablé demasiado bueno, de temas políticos, o tuve alguna conversación, pero bueno, se habló principalmente de la guerra y sobre todo de la reconstrucción, ¿no? del país. A ver, yo no soy un gran experto en el tema, pero sí que he repasado un poco, ¿no? La economía yugoslava en la época de Tito, ¿no? Que igual es un tema que suena un poco tocho, pero así de forma muy resumida. Insisto, el modelo de economía autogestionada como excepción. Yo animo a la gente a que lea algún artículo sobre el tema porque es muy interesante, ¿no? Como el sistema económico consiste en un control absoluto de las asambleas de trabajadores sobre la producción. Es como el que trabaja en una fábrica y decide en una asamblea pues el excedente, lo que ganemos cuando vendamos o exportemos este producto, qué hacemos con él, regular los sueldos, a los directivos de las fábricas. Esto existía. Claro, a partir de los años 60, 70, este sistema económico va a fallar básicamente porque las rentas del capital, digamos, empiezan a sustituir a las rentas de trabajo. Básicamente lo que se hace es que la banca nacional yugoslava y los bancos de cada región autónoma, insisto, Croacia, Eslovenia, Serbia, tenían una autonomía brutal a nivel económico, por ejemplo, ¿no? Decidían qué hacían, a quién exportaban, a quién no, si estaban al territorio, a otros territorios, a Serbia, a Macedonia, o exportaban a Austria. Todo esto lo decidían las asambleas regionales, ¿no? en el pacto yugoslavo. Había una gran autonomía a la hora, insisto, de controlar la economía. A partir de los años 70, la banca empieza a dominar la economía. Y empiezan a aparecer síntomas de inflación y de hiperinflación, ¿no? Yo quería enseñar los billetes, os lo comenté antes. Esta charla no acaba sin que enseñe los billetes. Un billete de 50.000 millones de dinares. Esto era moneda en curso legal a finales de los 70, principios de los 90 en Serbia. Billete de 5.000 millones de dinares. La crisis económica era brutal, los precios se duplicaban día. Lo que hoy costaba 5.000 millones de dinares, mañana costaba 10.000. Insisto en el tema económico porque es muy interesante como uno de los orígenes de la descomposición del Estado, ¿no? Esta gente que decía, sí, yo era comunista. Bueno, tenían un nivel de vida razonablemente bueno, había muchas diferencias económicas. A partir de los 70, estos dirigentes de la economía regional bueno, crean una nueva clase, ¿no? La clase burocrática, las élites económicas que vivían bastante mejor que los trabajadores de a pie, ¿no? El tema también de las divisas, de la diáspora croata o eslovena, por ejemplo, es también un dato interesante. Yo insisto en el tema económico porque al final, ya digo, las élites económicas son las que acaban dominando las diferentes regiones yugoslavas en los 90. Son los caciques locales los que acaban imponiendo el ideario nacionalista. Se produce una transformación que no es instantánea, no es en los 90. Empieza en los 70, en los 80. El movimiento nacionalista croata o esloveno ya existía en los 80. Si lees escritos de Franjo Tuđman, por ejemplo, el máximo dirigente croata durante la guerra, escritos de los 70, de los 80, era abiertamente nacionalista y antititista, pero abiertamente. Bueno, todos los dirigentes que aparecen en los 90, ¿no? El mismo Milosevic o Radovan Karadzic, tú lees sus escritos de los 80 y alucinas de cómo podían escribir eso en un estado supuestamente comunista yugoslavo, ¿no? Entonces sí que había ese movimiento subterráneo nacionalista muy fuerte, sobre todo en los 80, ¿no? Me gustaría leer antes de que se nos vaya de la cabeza o acabemos dos comentarios que nos han dejado. Comienzo por el final porque me parecen más interesantes.
Ridikut Shek 68 dice, hay un libro muy interesante de Catherine Samari sobre la autogestión de Yugoslavia. Si nos pudiese decir cuál es el libro, estaría guay. Si no, pues bueno, decimos que es un libro sobre la autogestión de Yugoslavia, que podréis buscar, supongo, con la autora Catherine Samari, seguro que lo encontráis. Y luego, esta misma persona ha dejado un comentario más largo, os lo leo y a ver cómo me respondéis. Y dice, está un poco fuera del momento histórico que estáis tratando ahora, pero yo por si luego volvéis al presente. ¿Cómo de grande es ese sentimiento de odio de croatas bosnios, no sé cómo llamarlo, hacia lo serbio por la zona sudoeste de Bosnia, por la zona de Mostar, etcétera, a día de hoy? Desde el desconocimiento me sorprendió encontrarme cientos de señales en la carretera con la parte en cirílico grafiteada. ¿Es algo extendido o es una cosa de una parte radical? Gracias. Os dejo quien se atreva a responder. Bueno, Dani estuvo hace 3, creo recordar, por la zona. Yo hace más tiempo que no voy. No sé si lo quieres comentar, Dani, o el estado de odio actual en diferentes zonas de Bosnia. Bueno, yo la verdad es que cuando nosotros estuvimos en Bosnia, lo que encontramos, por ejemplo, es que sí que había en zonas que estaban tachados, por ejemplo, en Mostar y alrededores, que sí que la parte cirílica estaba tachada, pero, por ejemplo, lo que nos encontramos muchísimo en la propia ciudad fueron pintadas grafitis reivindicando los valores socialistas, la unidad, la paz, la tolerancia, la convivencia, y en bastantes casos pues con estrellas rojas y en bastantes casos también vinculado al equipo de fútbol de Mostar, que fue una cosa que me llamó bastante la atención. Y si bien es cierto que te encontrabas pues bastantes señales tachadas, directamente cuando entrabas en zonas de la República Srpska, como he comentado antes, es que directamente en los carteles no aparecía nada que no fuera cirílico. Incluso en las escuelas ponía en caracteres cirílicos escuela, pero no aparecía en alfabeto latino. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta. En cuanto a la población, claro, con la gente que nosotros tratamos también puede que fuera casualidad, porque al final queda en anécdota porque no puedes extrapolarlo al conjunto de la población. Eran gente que habían vivido la guerra, algunos de ellos pues como niños, y eran muy tolerantes, como fue un desastre, fue horrible lo que sucedió, pero no tenían un rencor. Luego, por ejemplo, en Sarajevo, visitando el museo etnográfico, nada, mirando unos vestidos tradicionales, se nos acercó la vigilante del museo y nos empezó pues a explicar también cosas de la antigua Yugoslavia, de la guerra y tal, y tampoco tenían ningún tipo de rencor. Y luego, por otras ocasiones en las que he conocido gente tanto de Serbia como de Croacia que habían vivido la guerra, de bastante jóvenes, tampoco existía ese rencor, lo cual no quita de que pueda existir. Por ejemplo, cuando estuvimos también en Croacia, en Zagreb, estaba también lleno de pintadas en referencia a los ustachas, reclamando territorios que consideraban como propios. Claro, es que es bastante complicado. También lo que creo que también es importante es que en Bosnia prácticamente toda la memoria histórica desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha desaparecido. Prácticamente no queda nada más allá de la llama eterna de Sarajevo, lo demás ha sido arrasado. Incluso visitamos el cementerio partisano de Mostar, estaba destrozadísimo, lleno de grafitis, lleno de maleza, nadie se ocupaba. Es como si hubieran borrado del mapa todo lo que es la propia historia de lo que había sido el movimiento partisano y de todo lo que ha sido su propia historia hasta el estallido de la guerra. Incluso en el Museo Nacional de Historia de Sarajevo había un vacío brutal y una visión ultra sesgada del inicio de la guerra también. Y eso contrastaba, por ejemplo, muchísimo con Eslovenia. En Eslovenia, por ejemplo, sí que había un grandísimo recuerdo de la memoria histórica reciente de todos estos periodos. Ya está. Sí. Te corto un momento de nada porque le quería decir una cosa a Dani. Disculpa, Juan Luis. En el ensayo de... Es que por eso voy saltando del ensayo a la novela, porque en el ensayo Joan Salicruz justamente te guía un poco en la maraña que resulta Bosnia en la actualidad.
Es decir, ni se idealiza ni al mismo tiempo podemos criminalizarla, sobre todo cuando fue la parte que más recibió, que la parte que peor recibió la descomposición del sistema yugoslavo, pero cuenta bueno, va contando un poco cómo funcionan los representantes políticos. Joan Salicru me ha recordado en ese sentido que, por ejemplo, solo se pueden adscribir a ser representantes políticos si se adscriben a una etnia. Pero claro, Joan Salicru cuenta que esto de las etnias están más construidas culturalmente que existan en realidad, por lo que habéis comentado vosotros dos durante toda esta charla. Y al mismo tiempo, también habla en algún momento, bueno, sobre los sistemas educativos, ¿no? Como unos solo cuentan una parte de la historia. La República Srpska se niega, bueno, se niega a Srebrenica, se niega a ciertas cosas siguiendo un poco las tesis del nacionalismo serbio. La parte más croata o los cristianos cuentan otra y los bosnios musulmanes pues también la suya, y eso al final acaba siendo bueno, relativismo cultural, porque no se busca una historia común en la cual se busquen las vergüenzas del país y se analice qué pasó mal para que no vuelva a repetirse. Eso es peligroso en ese sentido. Pero no sé, Juan Luis, te dejo hablar. No, no, simplemente quería comentar, a raíz de lo que ha dicho Dani, eh, la destrucción de los símbolos y de los mitos de la Yugoslavia partisana, antifascista. Aprovecho la portada de la novela, por si queréis verla bueno, en la web aparece. Precisamente es bueno, los Spomenik, ¿no? Que son los monumentos que se levantaron en homenaje a los partisanos, que bueno, ya repartidos por toda Yugoslavia. Como bien comenta Dani, en la zona croata, en Eslovenia no lo sé, en muchas zonas de Bosnia de mayoría croata o incluso musulmana bosníaca están destruidos, y la portada de la novela precisamente es un pequeño spomenik en una zona rural tipo peli de Kusturica, vandalizado al principio de la guerra, y ya digo, era un pequeño monumento, no era ni cementerio, ¿no? Y me pareció un buen símbolo para poner en la portada de la novela, ¿no? De la destrucción del mito. Y en relación con esto, claro, lo quería relacionar con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablamos hoy ¿existe todavía el odio entre naciones, entre etnias, como queráis llamarlo? A ver, en la novela de Joan creo que lo explica muy bien, y yo estos días he repasado también algún artículo. Eh, Precisamente en la novela sale un presentador local de la televisión de Sarajevo, Nenad Begic, sale al principio de la novela, el primer párrafo prácticamente, y aparece en el libro de Joan. Esto me hizo gracia. Este Nenad Begic y muchos artículos que he leído estos días hablan de cómo desde finales de los 80 y sobre todo en principios de los 90, los medios de comunicación en Yugoslavia sufrieron un nivel de manipulación tan brutal que para muchos autores fueron uno de los causantes de la guerra. Cuando hablamos de etnias, de razas, de religión y demás, a mí esto me parece el combustible. Y los medios de comunicación locales, algunos internacionales también, pero sobre todo locales, para mí fueron uno de los causantes de la guerra sin ningún tipo de duda. Además confirmado bueno, por análisis por gente con la que hablé allí. Como ejemplo, ¿no? Hay un artículo del Viejo Topo de una periodista catalana, de Montse Armengou, que es Cómo construye una guerra. Lo podéis buscar, está en internet. Es cortito y creo que es muy interesante. Y describe, bueno, pues las técnicas de estos líderes nacionalistas de las distintas regiones, tanto de Croacia, de Eslovenia, de Serbia, como de las regiones de Bosnia, donde realizaron una auténtica limpieza étnica, entre comillas, entre la prensa local. Incluso acciones pseudo-terroristas, ¿no? Como ocupar la antena de televisión de Banja Luka para que los serbios de la zona de Bosnia no pudieran ver la televisión de Sarajevo, y cambiaron la señal para que solo pudieran ver la televisión de lado. Esto fue en el año 91, ¿no? Una ocupación de esta antena de televisión. Básicamente los medios lo que hicieron fue limpiar en Croacia, pues ni un solo periodista con apellido serbio o bosníaco. Hicieron una limpieza previa, ya digo, desde finales de los 80 a principios de los 90. Como anécdota, me ha apuntado también que el vicepresidente del gobierno croata, de Franjo Tuđman, era el presidente de la televisión croata,
aparte de miembro de las fuerzas de defensa territorial croata, ¿no? Era el que mandaba lo que se inició en televisión durante la guerra o justo antes de la guerra. Incluso se puede buscar en YouTube telediarios de la época donde, o sea, no es que mientan, es que es todo tan obsceno, tan brutal. Entonces pensad, ¿no?, que tú vives en un pueblecito de Bosnia donde solo puedes ver la televisión de la que emiten en Belgrado y donde están diciendo pues, que las milicias Ustachi hablan directamente de lo que decía Dani, ¿no? Ya se refieren directamente a Ustachi, hablan de los fascistas de la Segunda Guerra Mundial, no hablan de croatas o de las fuerzas de defensa territorial croata o de las fuerzas irregulares, militares, directamente dicen Ustachi. Y en la televisión croata hablan directamente de los Chetniks, ¿no? Pues los Chetniks han asaltado el pueblo tal o han masacrado a la población de Eslavonia Oriental, de Osijek, han violado, han masacrado, han matado niños, los pinchan en bayonetas. Tópicos de las otomanas se repitieron en los telediarios de los años 90. Entonces, esto lo comento porque, bueno, al hablar de estas zonas rurales, claro, hablamos del 91, 92, no había internet, había radio, televisión y prensa. Si tú dominas de forma férrea y brutal los medios de comunicación, lo que llega a la población local en estas zonas, evidentemente estás echando combustible al fuego para que los jóvenes o los chavales se alisten en la defensa territorial o se alisten en las milicias paramilitares o, bueno, cojando buen grado a mercenarios extranjeros llegados a la zona. Entonces, yo insisto en esta idea y me parece muy interesante este artículo que he comentado o otro sobre el papel de los medios de comunicación locales en la guerra. No sé si Dani quieres decir algo sobre lo que ha dicho Juan Luis. Bueno, yo totalmente de acuerdo. También la cuestión de cómo se trataba a la población bosnia, que a menudo se simplificaba y se estereotipaba su visión del Islam y se la intentaba equiparar en ciertos ámbitos nacionalistas y en ciertos medios con los estereotipos que existían, por ejemplo, sobre los mujahidines en Pakistán y Afganistán y sobre visiones mucho más radicales, lo cual era totalmente irreal para la realidad nacional bosnia, pero sin embargo en determinados ámbitos o ambientes del nacionalismo exaltado, tanto croata como serbio, se vivía como si fuera una realidad potencial y, como muy bien ha dicho Juan Luis, prácticamente viéndose en clave de la época del Imperio Otomano, lo cual es totalmente anacrónico. Entonces realmente es terrible cómo se construye esta guerra a través de los medios de comunicación. Aquí también había jugado un papel importante a nivel de medio de comunicación internacional las emisiones de Radio Europa Libre y demás, que ya venían pues animando a los diferentes movimientos nacionales de buena parte de la Europa del Este desde los tiempos de la Guerra Fría y que también pues van generando un poco de caldo de cultivo. Pero lo que ha dicho Juan Luis es que es súper claro y es clave. Bueno, al final también por lo que contáis, por un lado podemos aprender que al final los medios de comunicación envenenan a la sociedad, que al final la paz social a veces o la convivencia pues puede ser difícil y solo necesitamos a veces una excusa para que todo salte por los aires, pero esto es siempre, las relaciones humanas son complejas, eso no lo vamos a negar. Pero sí que es verdad que, bueno, eso lo podemos ver a través de todos los movimientos que se han durante o después de la caída del bloque comunista en toda Europa, como, bueno, al final hay una desestabilización, hay una serie de élites nuevas o que son la descomposición de las estructuras que había y cambian el discurso para agarrarse igualmente al poder. Y entonces supongo que se agarran un clavo ardiendo. No sé si es por maldad y sabían lo que significaba todo lo que estaban haciendo, pero al final tiene unas consecuencias abrazar ese discurso y repetirlo para la gente. Porque al final, bueno,
como decía, los actos tienen consecuencias. Entre ellos, pues enfrentar a la población, engañarla en repetidas ocasiones y al final, pues que se maten mutuamente y es una desgracia. No sé si quisierais decir alguna cosa más sobre lo que hemos estado hablando hoy. Hemos leído todos los comentarios, así que no os preocupéis por eso, no sé. Juan Luis. Bueno, sí, yo quería comentar, en estas charlas sí que me interesa comentar un tema. Ha mencionado antes Dani el tema de las mafias y en relación con las mafias sí quería comentar el tema de los voluntarios internacionales y los mercenarios, que creo que es un tema muy interesante. Hay muchos artículos en la red o incluso documentales. Yo recomiendo, está en Filmin, es un documental suizo. A ver, os busco un momento el título. Sí, Chris el Suizo se llama. Igual lo conocéis, es bastante famoso. Bueno, es la historia de un periodista, un chaval muy joven suizo que acude a la guerra de Croacia y bueno, al final se acaba alistando en una fuerza paramilitar fascista directamente en Croacia. No voy a contar cómo acaba, pero bueno, acaba mal, ya os lo digo. En relación con esto, bueno, comentar simplemente que en cualquier guerra la víctima siempre es la población civil, evidentemente, y en esta guerra tan cercana a Europa, en este contexto histórico tan complejo, donde había, bueno, mercenarios siempre hay, ¿no? Pero había pues veteranos de Afganistán, bueno, gente que se había quedado sin trabajo, mucha gente en Europa del Este. Entonces acudieron como moscas voluntarios por un lado, gente idealista o directamente por dinero, pero también muchísimos mercenarios bien armados, bien entrenados, con experiencia en combate. En Croacia, por ejemplo, bueno, se que fue la guerra del fascismo europeo, ¿no? Miles de fascistas europeos fueron a combatir a Croacia en nombre de la cruz, del cristianismo, contra el islam, ¿no? Retomando un poco este lenguaje de la época de la guerra contra los turcos, ¿no? O de la Segunda Guerra Mundial, pues con sus emblemas, con sus calaveras, con tibias cruzadas. Un mercenario español que aparece en el documental este de Chris el Suizo, un mercenario venezolano, pero bueno, acudieron a Croacia miles de fascistas, incluso, bueno, también en Serbia, evidentemente, con la excusa de la cristiandad ortodoxa en este caso, pues acudieron muchos mercenarios rusos, incluso cosacos, mercenarios búlgaros, mercenarios griegos. He leído algún artículo, ¿no?, que relaciona a gente de Aurora Dorada, del partido este fascista griego, que estuvieron en Yugoslavia. Incluso he leído por ahí, ¿no?, que se encontraron banderas griegas en la zona de Srebrenica, ¿no? Y en el tema de los musulmanes bosníacos, como comentaba Dani, ¿no?, bueno, este sentimiento peyorativo hacia el Islam que propagaron bueno, los propagandistas croatas y ultranacionalistas serbios. Sí que es cierto que hubo mujahidines, hubo tropas que llegaban a Bosnia para ayudar pues, a los hermanos musulmanes que estaban siendo atacados y demás. Ahora, también con matices, cómo llegaban a Bosnia entre 600 y 4.000 soldados islámicos de Pakistán, de Palestina, del Líbano, cómo llegaban a Bosnia cuando Bosnia estaba rodeada, ¿no?, pues por croatas, por serbios, no tenía frontera a Hungría, no tenía salida al mar, no tenía fronteras a Austria, a otros países. Claro, esto es interesante también. Hay informes, por ejemplo, que dicen que los croatas directamente les dejaban pasar, ¿no? Operación de contrainteligencia en la que decían, vale, vienen estos voluntarios a Split, a Dubrovnik, a los puertos, les hacemos un corredor, les dejamos que crucen a través de las tropas croatas, bueno, una franja fronteriza de unos 30 kilómetros, y que entren en Bosnia a combatir a favor de los bosnios. ¿Para qué? Precisamente para favorecer esa idea, ¿no?, de que eran pues, musulmanes que querían poner el pie en Europa, que venían a con mezquitas y demás. Que sí, que combatían evidentemente y algunos fueron juzgados como criminales de guerra, evidentemente. Estamos en una guerra. Pero bueno, contar esto porque creo que es interesante. Hay documentales que lo explican mejor y libros.
Pero bueno, esta idea, ¿no?, de la intervención internacional en la época. Dani, ¿alguna cosa más? Si no, no te preocupes, si no tienes nada que decir, no estás obligada a hablar. Simplemente, yo creo que ya llevamos una horita de charla. Ruth dice que ha sido muy interesante, que muchas gracias. Gracias, Ruth, por estar aquí. Y bueno, yo con esto lo dejaría. Si no tenéis nada que añadir, yo creo que ya hemos dado un poco de tema de reflexión a la gente que la ha estado viendo aquí. Muchas gracias. A los que no, pues lo tendréis colgado próximamente. Y si no, en Twitch ya lo tenéis. Y nada, gracias a vosotros también por estar aquí. A ti, Patricia. Bueno, Un placer. venga, buena Muchas tarde. gracias y un placer. Hasta otra.